Muy buenas tardes. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores a una nueva sesión del Coloquio Laboral Permanente. Damos el uso de la voz a la profesora Patricia Cursay. Comenzamos. Muchas gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto que tengamos otra sesión de este programa de vinculación entre la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social con nuestra Facultad de Derecho. Esto fue un acierto de parte del doctor Enrique Larios, que también es miembro de la Academia. Es una academia de número. Somos, creo que 52 los integrantes. Y bueno, nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar con un intercambio de conceptos, de nociones, de advertir la realidad que se da en diferentes países de Latinoamérica. Desde luego también cuenta España, pero España tiene una situación obviamente distinta por el contexto de la Unión Europea y demás. Y nosotros hemos hecho el intento pues de trabajar también como derecho comparado en materia laboral y en materia de seguridad social. En este momento debo de decirles a ustedes que la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo está presidida por el doctor uruguayo Jorge Rosenbaum, quien también era el presidente de la Academia Uruguaya de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Hoy creo que se ha relevado ya de ese cargo. Sigue siendo nuestro presidente y tenemos también como primer vicepresidente al maestro colombiano José Roberto Herrera. Y ahora tenemos a nuestro querido amigo Nelson como el secretario de la academia. El doctor Manrich es una persona muy reconocida en el medio laboralista, no solo en Brasil y no solamente en América del Sur, sino también en México y también en muchos otros países de Europa. Él es profesor titular del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Sao Paulo y es abogado en ejercicio en esa misma ciudad. Él es especialista en relaciones laborales individuales y colectivas. Él es socio, o sea, maneja un despacho, tiene un despacho que es Manrich Vasconcelos Abogados, donde ejerce litigios, consultoría legal, etcétera. Y debo decirles que también el profesor, además de ser un gran litigante, pues es un profesor y como tal tiene una maestría y tiene un doctorado. Es diplomado de la misma Universidad de Sao Paulo. Es miembro de esta Academia Iberoamericana, como ya les había mencionado antes de la presentación. Es nuestro flamante secretario, que lo hace muy, muy bien además, y forma parte de la Asociación de Abogados de Sao Paulo y de la Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Es presidente honorario de la Academia Nacional de Direito do Trabalho. ¿Lo pronuncié bien? Direito do Trabalho. Muy bien. Sí, Suena muy perfecto, bonito. perfecto. Y ocupa un asiento en el Consejo Editorial de la revista también de Direito do Trabalho, eso sí no entendí muy bien, de Latinoamérica o de ILTRAS, será. Coordina la revista Magíster de Direito do Trabalho. Sobra decir que él tiene una gran cantidad de obra publicada, tanto de artículos como tiene también importantes libros. Las revistas todas son especializadas en las que él participa. Es un reconocidísimo investigador y bueno, él forma parte de esa escuela tan importante que hay de laboralistas brasileiros, en las que yo me recuerdo, entre otros tantos, que quizá fueron de los primeros de los que yo escuché hablar y que desde luego y lo conocí, tuve el gusto de conocer al doctor Mozart Russomano, justamente a través del doctor Néstor de Buen, un amigo tan querido por todos nosotros, miembro de la academia, por supuesto. Y yo recuerdo llegamos a Venezuela, donde había un evento muy importante que participaría también el presidente Caldera, que fue un gran laboralista venezolano. Y en esta reunión bajamos en el hotel en el que estábamos, bajamos a cenar solamente Néstor y yo, y me dijo: mira, está cenando el profesor Russomano y está solo. Me voy a acercar a él para ver si acepta nuestra compañía, porque él es muy especial.
Y como no te conoce, te voy a preguntar. Entonces, bueno, todo un caballero, por supuesto, dijo encantado. Cenamos los tres, fue una charla divina. Y ahí me enteré, justamente por él, que su esposa, doña Hilda Meyers, no sé si, Hilda Correa Meyers, era una laboralista internacionalista, es decir, especialista en Derecho Internacional de Trabajo, que también tiene obra publicada y que también es una persona muy reconocida en la Academia de Brasil. Y bueno, pues una gran persona. Lamentamos mucho pues que ya no estén con nosotros, pero tuve el gusto de conocerlo. Y por supuesto, él había conocido México, había venido en muchas ocasiones, y a través de él se conoció mucho el trabajo de los laboralistas aquí en nuestro país. Precisamente el doctor Dávalos le tenía un gran cariño al doctor Russomano. Bueno, y en esto debo decirles que el doctor Nelson es un activo miembro, un miembro muy activo tanto de la Academia de Brasil como de esta Iberoamericana. Y por eso le queremos preguntar, ¿cómo se siente como secretario de la Academia? ¿Cómo te sientes, Nelson? Cuéntanos. Boa tarde, professora Patrícia. Saúdo também a doutora Alessandra, que nos acompanha, Alexandra, desculpe, que nos acompanha, os demais que dão apoio, suporte técnico. É muita honra para mim estar aqui, professora, a seu convite, esse chamado Colégio de Professores da sua grande universidade, tão prestigiada universidade. Eu entrei na academia em 2013 e tive a grata satisfação de ser indicado, convidado para ser secretário da academia. Eu não sabia direito o que eu tinha que fazer Doctor e a Manrique, grande... usted me permite hacer sí. la traducción, porque si no... Sí. Bueno, buenas tardes, agradece la invitación y que es un honor formar parte de la academia, ¿no? Y que desde 2013 fue cuando empezó entonces a participar. ¿Vamos bien, doctor? Más activamente de la Academia Iberoamericana. ¿Es eso, doctor? Doutor Manrique. E a minha grande barreira, professora Patrícia, é a língua. Eu sou membro da junta diretiva, juntamente com a doutora Patrícia e outros grandes professores da América Latina. Nós somos sob a presidência de Jorge Rosenbaum. Todos falam espanhol e falam, às vezes, um pouco de gíria, e eu não entendo direito, eu fico um pouco perdido, assim como vocês estão perdidos agora e precisam de um tradutor. Bueno, el doctor decía que una de las mayores barreras, de las más grandes barreras es el idioma, ¿no? Porque todos los integrantes del cuerpo directivo son hispanohablantes, hablan español. Y que a veces cuando empezamos a hablar de una manera más coloquial, un poco más con modismos, pues él realmente no logra entender bien todo lo que se está siendo dicho. Y eso, doctor Manrique, le digo y le comparto mi experiencia, que siempre reitero, el extranjero es rehén del nativo sí o sí, porque en lo que son los modismos, pues aunque tengamos mucho tiempo viviendo, pues todavía nos falta, não, o que eu estava dizendo, doutor Manrique, que a gente, como estrangeiro, a gente fica sendo refém sempre do nativo, né? Perfeito, não tenha dúvida. No, pero además Nelson tiene que batallar con el español de Colombia, el español de Uruguay, el español de Perú, el español de México. Sí. Para mí es lo mismo, porque não entendo muito. Não há diferença de acento. Não, para nada. Mas a professora Patrícia, para ser bem objetivo na resposta, eu diria o seguinte: eu tenho duas visões como secretário da academia. Uma visão como professor de Direito do Trabalho, como integrante de um grande colégio que integra os maiores professores da América, que são estudiosos do direito do trabalho. Não me refiro a mim, mas
me sinto muito pequeno diante de tão grandes mestres que integram a academia. Esse é um lado da academia, não é? O lado acadêmico, o lado do magistério, o lado dos grandes professores. De outro lado, professora Patrícia, eu tenho uma experiência interessante do ponto de vista administrativo da academia. Discutir problemas de ingresso, de eleições, de estatuto, problemas de página web, problemas de ingressos, de pagamento de taxas. Eu não sei como é que a Alexandra vai traduzir, mas são cotas, não é? Cotas. Cotas. Nós não temos uma sede, ora o presidente está no Uruguai, ora está na República Dominicana, provavelmente depois estará no México, com a doutora Patrícia, nossa presidente. Não é? Então, veja, são grandes problemas administrativos. Então, são duas grandes vertentes, a minha experiência, a vertente acadêmica e a vertente administrativa. Doctora Patricia, me permite hacer la traducción, ¿no? Entonces, claro. De manera muy objetiva y para sermos bastante objetivos, el doctor Manrique nos comenta que tiene dos visiones, ¿no? Muy diferentes. Una de ellas desde la perspectiva de profesor, como integrar un grupo tan selecto de profesores de Derecho del Trabajo, estudiosos de la materia laboral de toda Latinoamérica y de otros países, y que de alguna manera él se siente un poco pequeño, considerando esos grandes nombres que integran esta academia, y que de otra perspectiva, desde otra visión, la experiencia más administrativa, que ha sido un aprendizaje en la medida que se ha enfrentado con problemas muy administrativos, como suele ser temas de cuotas, temas de ingresos para que se pueda utilizar y generar la actividad de la academia, cosas que tienen que ver con temas, por ejemplo, como es la web, la actualización de la web, las cuotas para exactamente el mantenimiento de la academia y entre otras cosas. Entonces, que hay dos momentos muy diferentes. Uno de ellos que es esta parte del magisterio, ¿no? Desde la visión de profesor, y esa otra que es un desafío mayor que tiene que ver con más la gestión administrativa de la academia y de la asociación. ¿No? Gracias. Pero lo hace estupendo. Se hace una muy preocupación hay con los estatutos, cumplimiento de los estatutos. Es un deber de los presidentes y de los miembros da junta directiva. Es muy difícil para cumplir los estatutos y los miembros tenemos la obligación de cumprir rigorosamente os estatutos. É muito difícil, mas los cumprimos. Não sei se hablei espanhol um pouquinho. Muy bien, no, súper bien. Doctor Manrique. Sí, lo habla muy bien siempre. Sí, pues la verdad es que él lo ha hecho muy bien. Hemos tenido momentos muy difíciles en la academia, pues empezando por nuestra página web, que de cierta manera la tuvimos como secuestrada un tiempo. En fin, el de podernos reunir, hemos tenido dificultades, la cuota es muy baja y gracias al internet y a estos sistemas digitales se facilita mucho el funcionamiento. Pero hemos tenido dificultades para reunir las cuotas porque a todos les impacta finalmente en sus ingresos y todo. No hemos podido constituirnos y tener una forma de poderlo tener. Y también hay que decirlo, hay compañeros miembros de la propia academia que no tienen interés en aportar. Pero trabajamos, ¿verdad? Trabajamos prácticamente sin dinero. Exatamente. Exacto. É uma organização franciscana, né? La pobreza franciscana. Con una pobreza franciscana. Exactamente, pero él es un gran profesor. Y yo también creo que la gran experiencia que tiene Nelson
nos permite preguntarle, ¿cómo sientes tú que haya tenido la academia una influencia en la enseñanza del derecho del trabajo en nuestros países latinoamericanos? Sobre todo más puedes hablar tú por Brasil, ¿no? Sim. Eu acho que a Academia Ibero-Americana tem um papel fundamental e eu percebi isso, que há uma distância muito grande, não é? Não apenas por causa da língua, não é? O espanhol e português. Nós estamos de costas. O Brasil está de costas para a América Latina, os demais países da América Latina. Nós estamos voltados para a Europa. Então, eu acho que a Academia Ibero-Americana teve um papel importante de permitir essa fusão, permitir que nós nos integrássemos como uma cultura ibero-americana de direito do trabalho. ¿Puedo traducir? ¿Sí? Sim. Sí, sí. El doctor comenta que ve que hay que la academia ha tenido un rol fundamental en ese proceso de integración, yo diría, ¿no? Ya que teníamos una distancia muy fuerte entre Brasil, que está, digamos, con la mirada hacia Europa, y los países latinoamericanos, ¿no? Y que la academia, corrígeme, profesor, pero que la academia ha fungido con esa labor de acercar Brasil a los países latinoamericanos, y no solo acercar, sino permitir ese espacio donde se puede entonces discutir materia de derecho laboral a nivel de región, a nivel de la región latinoamericana. E eu acho importante, professora Patrícia, que nós descobrimos uma raiz comum, a nossa história comum, não é? Nós construímos, a partir do México, o constitucionalismo social de 1917. Hay una raíz común, y eso permite, porque es muy importante, ¿no? Lo que usted dijo, doctor Manrique. Hay una raíz común que nace desde México en la construcción del constitucionalismo Social. Sim, social, sim, sim. A Constituição de México, o artigo 123 da Constituição Mexicana de 1917, é a base do direito constitucional, né? E isso influenciou não só a América do Sul, como a Europa, é pioneira, né? E temos professores como, por exemplo, Américo Plá Rodrigues, no Uruguai, grandes professores da Venezuela, da Colômbia, no Peru, no Chile, não é? Então, nós nos voltamos para os nossos professores, para os nossos grandes maestros, que são os grandes juslaboralistas, né? E isso fez, então, com que nós conseguíssemos fazer uma grande união, né? Que os nossos estudantes se voltassem a estudar as questões mais ligadas aos problemas latino-americanos. Isso foi fantástico. Eu acho que esse papel eu devo à Academia Ibero-Americana. El doctor comenta que México ha tenido un rol protagónico, ¿no? Ha sido protagonista en ese proceso de construcción de un derecho laboral fuerte, constitucionalista, ¿no? Comenta que el artículo 123 de la Constitución, ¿no? Ha sido precursor de una serie de discusiones a nivel constitucional y laboral entre otros países. Eso estamos hablando de, como el doctor comentó, de países como Uruguay, como otros, como Perú, en fin, con otros países que han tomado esa, digamos que esa jurisprudencia que inicia México desde su materia laboral tan fuerte como fue la historia de México. Professora Patrícia, só para fechar esse tema, para a gente não ficar muito alongado, eu quero dar uma experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de levar meus alunos de um grupo de estudos da Universidade de São Paulo, que eu estou lá há 50 anos, nós começamos no Uruguai, fomos para a Argentina, Chile, Peru, Colômbia,
e fomos para o México, onde fomos recebidos pela professora Patrícia. Então, esse grupo de alunos teve a oportunidade de estudar em loco as questões trabalhistas de cada país numa visão local e uma visão latino-americana. Esse grupo de alunos hoje difunde o direito do trabalho sul-americano. El doctor Manrique comenta que él tuvo la oportunidad de llevar un grupo de alumnos de la Universidad de São Paulo a conocer en loco, o sea, en los países mismos, la experiencia del derecho laboral en Uruguay, en Argentina, en Perú, Chile y México, cuando fueron recibidos por usted, a Colombia, y México cuando tuvieron el privilegio de ser recibidos por usted, doctora Patricia, ¿no? Y que eso ha servido como una gran experiencia porque sus alumnos tuvieron la oportunidad de conocer el entorno de cada país en el sentido de la legislación y cerraron el ciclo con México, donde pudieron entonces hacer un gran aprendizaje y tener una visión regional de la materia laboral de Latinoamérica. ¿Es eso, doctor Nelson, o añadiríamos algo más? O sea, é isso a mensagem principal ou a gente tem mais? Sim, perfeito, perfeito. Foi muito bom. Sí, Obrigado. sí. Es que, mira, la importancia lo que pasa es que ser miembro de la academia es muy importante para nosotros que creemos en la misma y tal, pero dentro de esto hay profesores ahora sí que como nuestro personaje del día de hoy, Nelson, yo digo Manrich, pero veo que tú estás diciendo Manrique. Manrich. Igual Corsain. Ok, bueno, y entonces resulta que profesores muy activos, ¿no? Profesores dinámicos que contribuyen a que estemos buscando el tema de la comparación, del derecho comparado, que en materia laboral pues es tan importante, bueno, en todos los derechos, pero en materia laboral, porque como hay tanto fondo económico y social, y hasta cierto punto también temas de problema de políticos que en muchos casos son similares, ¿no? Y vamos entre la bandada de la derecha para la izquierda y la izquierda para la derecha. Y bueno, lo estamos viendo todavía hoy en la actualidad. Pero nosotros consideramos que esta dinamicidad, este dinamismo, perdón, de profesores como mi querido amigo Nelson, nos permite tener una información completa. Entonces, sería, por ejemplo, muy interesante conocer qué pasó en Brasil cuando hubo el cambio de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales, porque fuimos los países últimos en abandonar el sistema tripartita de resolución de conflictos laborales. Y pues México está muy revuelto con todo eso, como tú sabes, Nelson. No han logrado encontrar el camino y empezaron por un lado. Está muy revuelto, no voy a quitarte tiempo con esto porque tú tendrás cosas más importantes que decirnos. Y entonces yo te quería preguntar así, cuéntame, primero, ¿cómo ves este tema del cambio de las juntas a los tribunales? Segundo, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Tú que eres un hombre tan apasionado del derecho del trabajo. Nós tivemos aqui no Brasil uma visita de Cavazos Flores, que nos trouxe a experiência do México em relação à participação dos trabalhadores nos tribunais, né? A experiência brasileira foi muito diferente. Nós tivemos dificuldades sérias com, nós chamamos de juízes classistas. Eram representantes de trabalhadores e representantes de empregadores que, juntamente com o juiz togado, julgavam as causas trabalhistas. Havia uma reclamação muito grande. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que conhecer o direito. Ora, o juiz classista
seja ele representante de empregado, seja de empregador, ele não é imparcial. Ele leva em conta os interesses da classe, né? E isso nos perturbou durante muito tempo. Finalmente, há mais de 20 anos, eu não me lembro exatamente quando a reforma ocorreu, que nós abandonamos o sistema classista. E hoje, as soluções dos conflitos trabalhistas ocorrem apenas por um juiz togado, um juiz de carreira. Eu não sei se você queria traduzir primeiro, Sí, Alexandra. sí, yo creo que es mejor. Empezando de lo que decía el doctor Nelson, que desde una visita de Carasus Flores, que es un mexicano, que contó la experiencia de México, de las juntas de conciliación y arbitraje, fue posible ver que había una diferencia muy grande también con lo que vivíamos, lo que teníamos en Brasil, porque en Brasil teníamos una impartición de justicia que estaba conformada por un juez de derecho, una persona que era un impartidor de justicia imparcial y un conocedor del derecho. Pero como auxiliares para esa conformación tripartita, teníamos entonces jueces que eran representantes de una determinada clase, fuera una clase laboralista de trabajadores o de la clase patronal de las empresas. Y ahí teníamos obviamente un dilema, porque mientras teníamos un juez que estaba apegado al derecho y que tenía una imparcialidad por su propio cargo, por su propio puesto, teníamos dos jueces que estaban ahí con intereses de clase y que los tres deberían llegar a un consenso, a una decisión respecto a las demandas laborales, ¿no? Entonces, y eso era una manera bastante diferente. En Brasil, el Poder Judicial, las juntas, siempre estuvieron bajo el Poder Judicial, que aqui em México também teníamos uma situação um pouquinho diferente. Então, houve uma mudança muito grande, mas isso, professora Patrícia, não vimos como um retrocesso, foi um avanço, né? Foi uma melhoria, porque nós aperfeiçoamos ainda mais a justiça do trabalho. Eu acho que os juízes classistas fizeram o papel deles naquela época. Hoje, nós não teríamos mais condições de ter como juiz alguém que é parcial e que desconhece a legislação. Isso não interessa mais para nós, não é como modelo na França, o mesmo modelo que vocês têm no México. Hoje, a Justiça do Trabalho, nós não chamamos mais de junta, chamamos de varas do trabalho, é um juiz, e tem os tribunais regionais, e depois tem o Tribunal Superior. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 4 milhões de processos trabalhistas. É muito conflito. Então, embora a Justiça do Trabalho hoje ela tenha uma competência muito ampla para todas as questões trabalhistas, nós temos muito conflito. Nós temos o conflito na raiz do sistema, porque nós temos muita legislação, né? E pouca negociação. Então, isso é uma seara conflitiva e não interessa porque é um custo muito grande. Nós estamos hoje lutando muito, buscando reduzir os conflitos e ter outras formas de solução de conflitos, não apenas a jurisdicional, como a mediação, mas só que fora do sistema que vocês têm no México, o sistema de mediação privada e mesmo pública e o sistema de arbitragem. Isso está avançando no Brasil bastante. Bueno, doctora, aquí fueron varios temas que el doctor Nelson trajo. El cambio que hubo en Brasil en el principio de este siglo, donde las juntas de conciliación y arbitraje que teníamos dejaron de existir y pasaron a ser
varas del trabajo, como llamamos allá, pero serían lo equivalente a los jueces aquí, a los de primera instancia, no de primer grado, fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque mejoró. Percibimos que hubo una mejora en la impartición de justicia laboral, que los jueces clasistas tuvieron su función en un determinado momento de la historia, pero que ya con la evolución dejaron, o sea, era necesario dar ese paso para una justicia dentro de un marco de impartición de justicia exclusivamente, ¿no? Resaltó que tenemos en Brasil muchísimos conflictos, ¿no? Que hay una gran cantidad de leyes, pero también una gran cantidad de conflictos y pocos resultados desde la perspectiva de resolución de conflictos, que eso ha sido un motivo, una motivación para buscar medios alternos de resolución de conflictos laborales, pero no desde una perspectiva como tenemos en México, ¿no? Sino que en Brasil se ha buscado desde arbitraje, desde mediación, bajar, digamos, esa cantidad de conflitos laborales que hay en el país. Doctor Nelson. Só para precisar bem, a extinção do juiz classista ocorreu em maio de 1999. Portanto, nós estamos falando de 23 anos já. Há 23 anos que nós não temos juiz classista. El cambio de la Constitución se dio en mayo de 1999. Desde ahí ya no tuvimos más el juzgado tripartito, sino un juzgado único por un juez especializado en derecho en materia laboral. Sí. ¿Qué es ahora lo que estamos haciendo ahora nosotros en México? Y está. Ahora, el Poder Judicial, encabezado por supuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad le ha dado un gran impulso, ha estado haciendo muchos cursos de capacitación, los jueces y el personal de los juzgados, como los secretarios, pues solamente van ahí por méritos, hay cursos para seleccionarlos, vamos, está muy bien, para que no vengan personas que no conozcan el tema, que sean advenedizos, y esto te garantiza un profesionalismo, ¿no? Y eso es importante, eso es importante. Ya no podíamos tener juicios tan largos en materia laboral. Y solo te comento que Néstor de Buen pugnó toda su vida por el cambio de las juntas a tribunales y lamentablemente se murió unos días antes de que se concretara la reforma en ese sentido, con lo cual él hubiera estado muy contento. Pero así estamos. Y ahora en la academia tenemos muchos proyectos porque debemos de platicarle a nuestro auditorio, debemos de platicarles que todos nosotros hemos organizado jornadas, las jornadas iberoamericanas, que las hemos hecho a todas de manera virtual, lo que nos ha permitido hacer más y tener más asistentes, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ya estamos empezando otro año y seguramente nuestro secretario de la academia debe de tener varios proyectos, en lo particular como profesor. Y platícanos de tus proyectos, Nelson, por favor, porque eres un maestro, un profesor verdaderamente paradigmático, con tanto esfuerzo de trabajo, con tanto entusiasmo, que nos gustaría saber ahora qué planeas. Eu acho que o planejamento da academia é do grupo, né, da junta diretiva. Nós temos muitos projetos ambiciosos, né? A professora Patrícia sabe bem disso, né? Não apenas de termos congressos regionais, nós tivemos diversos no ano passado, aliás, um grandioso aí no México, né? Mas também eu acho que um dos nossos projetos é divulgação, publicação de livros, né? Nós tínhamos um anuário onde havia uma publicação de toda a legislação ocorrida nos diversos países dos integrantes da academia. Estamos retomando isso. Eu acho que é um projeto importante. E
eu sinto falta dos congressos presenciais. Eu acho que isso ocorrerá em breve, se essa pandemia nos deixar, né, e nos permitir. Então, existe assim, até teremos, estava falando com o professor Jorge, que é o nosso presidente, Jorge Rosenbaum, de marcarmos uma reunião da junta diretiva exatamente para termos, para lançarmos quais são os projetos que nós temos. E o nosso mandato vai terminar, se não me engano, esse ano, né? Então, nós temos que apresentar, dentro disso que eu acabei de falar, outros projetos, provavelmente, que outros colegas irão sugerir. Doctora, el doctor dijo que hay planes para eventos, para libros, publicaciones, nuevas publicaciones, ¿no? Que siente mucha falta de eventos presenciales, esa cosa de poder reencontrar los colegas, los compañeros, ¿no? Y que ha agendado una reunión con Jorge, que es el presidente de la academia, para poder revisar entonces esos planes, porque me parece que ya están en cierre o en el último año del mandato, entonces para poder ver qué se podría llevar en ese periodo y qué seguiría, ¿no? Claro, claro. Sí, muy interesante. Eu só ia concluir, professora Patrícia, para dizer o seguinte: eu não sei se os maiores desafios da academia hoje são desafios acadêmicos ou se são desafios administrativos. Nós temos questões que temos muita dificuldade, como eu falei lá no começo, né? Nós temos que superar isso. Nós temos que colocar uma página web funcionando. Isso precisa funcionar, né? E estamos fazendo muito esforço nesse sentido. Esse é um projeto ambicioso. É ter uma plataforma que nos permita isso. Isso custa dinheiro, não tem ingressos, né? E também a questão de cursos, né? Fazer convênios para que nós possamos... tínhamos um convênio com a Fundação Universitas da Venezuela, né? E nós estamos renovando esse convênio, ver até que ponto ele nos interessa. Então, eu acho que nós temos lições de casa para fazer, né? E isso não poderia impedir que nós tenhamos projetos ambiciosos do ponto de vista acadêmico. Isso sim. Quer dizer, como levar para os estudantes, para a sociedade em geral, não é, o que nós produzimos na academia. Isso é fundamental, esse diálogo, não é, de academia com a sociedade. El doctor Manrique comenta aquí los mayores desafíos que la academia tiene actualmente, él no ve como principalmente académicos, sino más que nada administrativos, porque hay un tema de poder tener una web fuerte, con una presencia importante, que pueda quizás ofrecer cursos, que pueda generar y facilitar convenios, ¿no? Mencionó el convenio que existe con la Universitas de Venezuela, ¿no? Y que eso puede ser digamos que un camino, una estrategia importante para llegar a lo académico, ¿no? Para poder ampliar todo lo que tiene que ver con la propuesta académica. Pero que sobre todo él ve que el mayor desafío tiene que ver con estos temas mucho más administrativos que académicos. Bueno, y además debemos de agregar a lo que dice el doctor Manrich, pues tenemos que agregar que la academia no tiene ningún lucro. Una de las condiciones de la academia es precisamente trabajar sin el interés de obtener ningún enriquecimiento, ni ningún dinero, ni ninguna nada. Entonces, esto pues te limita muchas veces porque solamente puede tener las cuotas para poder trabajar los temas como la página web y demás, pero se hace un esfuerzo y yo creo que este último año pues vamos a tener algunos impulsos para que los dejemos ahí ya a ver funcionando, a ver si más adelante continúan, ¿verdad? Pero yo debo decirte que el doctor ha tenido
una actividad muy importante. Él es un profesor muy reconocido en Brasil, muy querido, además también muy estimado, no solamente reconocido, sino también estimado. Y además también creo que debemos de pensar en que cada vez nos acercamos más a través de varias materias, es decir, los países latinoamericanos cada vez estamos más cercanos unos de otros porque estamos compartiendo muchos problemas similares. Sim, Cada uno con sus características, iba a decir personales, por sus características geográficas, socioeconómicas y demás, pero al final de cuentas la pandemia fue universal, como su nombre lo indica, y esto también es recoger experiencias, ¿no? ¿Cómo, qué pasó durante la pandemia y qué está pasando post pandemia en materia laboral? El impacto que tiene, por ejemplo, en el incremento del trabajo, del teletrabajo, el incremento que ha tenido en los trabajadores en plataforma. Todas estas cosas que nos vino a cambiar el derecho del trabajo, porque es un cambio. Ya no solamente fue la similitud que pudiera haber habido con el tema de la máquina de vapor y la digitalización, sino ahora encima de todo, estas circunstancias que nos obligaron a pensar más, como de más deprisa, ¿no? Y adelantarnos al tiempo, ¿no? Cómo poderlo resolver. Pues finalmente la economía de cada persona está basada en su trabajo y no todos son grandes trabajadores. La mayoría de nuestras poblaciones trabajadoras pues son personas de recursos económicos bajos, de salarios muy bajos. ¿M? Entonces sí es un poquito complicado. Pero ahora yo sé que en Brasil, en Sao Paulo, se está organizando el Congreso Regional, ¿verdad? Sí, yo tuve una invitación para el mes de septiembre. Y me encantaría poder estar por allá presencialmente. Pero también estoy consciente de que las cosas hoy se pintan bonitas y mañana no sabemos el virus cómo va, ¿no? sim, Pero pues sim, ahí sim. está. Ojalá que te pueda Uhum. saludar por allá, mi querido Nelson. Estaremos de braços abertos esperando a professora aqui e todos os demais convidados. Será um congresso grandioso, Congresso Regional Americano. Mas, professora Patrícia estava falando da pandemia. A pandemia é um vírus único que atacou o mundo inteiro e as pessoas do mundo inteiro, mas teve efeitos diferentes. Os países ricos enfrentaram de uma forma diferente. Nós, aqui da América do Sul, sofremos muito, né? Somos países pobres e a economia teve abalos terríveis. Isso teve reflexos também do ponto de vista social. E nós, então, sofremos muito esses efeitos adversos. E esse é um grande problema lá atrás que nós estávamos falando, de nós nos voltarmos para a América do Sul, né? Onde nós temos identidades de problemas políticos, problemas econômicos, problemas de pobreza, problemas de trabalhos de trabalhadores na informalidade, né? Em média, 50% dos trabalhadores da América do Sul estão na informalidade, não é? Nós não conseguimos gerar bons empregos, mantemos os péssimos empregos, não é? A tecnologia ela é aproveitada por aqueles que têm mão de obra preparada, né? E nós temos dificuldades em preparar a nossa mão de obra. Então, esses são os grandes desafios, professora Patrícia, que nós temos que enfrentar no Claro, pós-pandemia, né? Esses claro. são grandes desafios. No, no, y otros más, porque encima de todos los problemas que tuvo, de las áreas de problemas que acabas de mencionar, bueno, pues está también el problema de salud en este momento, pero a este agrégale el problema del trabajador migrante, que también es otro de los problemas con los que en cada país es diferente, porque República Dominicana lo tiene respecto de Haití, pero ahorita México está también lleno de haitianos. No sé cómo llegan, pero llegan. Y más todos los de Sudamérica, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños que están viniendo. Y aun cuando sea el tema de que quieren llegar a Estados Unidos, pues mientras tanto están aquí en México y hay que atenderlos de acuerdo con las convenciones que existen de protección y en sus derechos laborales que no se les puede negar.
El tema es, no hay puestos de trabajo, no hay suficiente trabajo y tenemos que darles a todos seres humanos la oportunidad, la posibilidad. Pero bueno, todo esto nos resulta que cada vez tenemos algo más que estudiar en materia laboral. Es Sim, decir, sim. y ahorita el tema de género pues está muy en boga, en todo el mundo se habla de la violencia en el trabajo, que esa violencia ya no solamente es en contra de la mujer, sí estamos hablando de la violencia a través de la observación de las cámaras de videovigilancia y si tenemos otro tipo de manera de estar acosando, no sexualmente, pero finalmente hostigando con el momento de eh, el tiempo que se hace en el recorrido y si no entregaste la pizza a tiempo, es gratis, sí, pero la paga el trabajador É. que no llegó, independientemente de si llueve, si hay tráfico, etcétera, etcétera. Sí, hay Sim. grandes desafíos como tú lo has puntualizado muy bien. O grande desafio, professora, é o crescimento econômico. Sí, Esse é claro, um grande desafio. Sem ele, nós não podemos gerar empregos. Quem gera empregos não é o direito do trabalho. Quem gera empregos é o crescimento econômico. E claro, crescimento econômico significa investimento. E para sí, investir, a necessidade de segurança jurídica, um ambiente de negócios, que as empresas tenham confiança. Então, tudo isso faz parte dos desafios que nós enfrentamos na América do Sul. ah, claro, exactamente. Pues a mí me parece muy interesante todo lo que nos has platicado. Se nos está acercando el tiempo para terminar, pero yo quiero inclusive anunciarte que voy a hacer una propuesta con nuestros compañeros de la junta directiva para que trabajemos en una obra de derecho comparado. Pero eso ya se los enviaré a ustedes y ojalá que te entusiasme y que podamos trabajar en esto. Y desde luego también me encantaría que dentro de un, no sé, un mes más o menos, pudiésemos tener hacerte una invitación con mi grupo en el que imparto clase para platicar del derecho del trabajo en Brasil. Mi clase es entre las 11 y la 1 de aquí, que para ti venían siendo entre las 2 y las 5 de la tarde. Y ahorita le agradecemos mucho al doctor Nelson que nos haya atendido a esta hora cuando son 3 horas más tarde, allá en Sao Paulo, y que ya son horas para ellos de descansar y todo. Pero muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí contigo. No sé si quisieras agregar algo más. Não, não, foi muito bom, foi uma ótima oportunidade de falar. Agradeço a Alexandra pela gentileza de ter traduzido, a paciência de me ouvir também, porque a gente Imagina, acaba doutor. falando, né? E, professora Patrícia, eu acho que a sua experiência tem que ser multiplicada. Todos nós deveríamos seguir o seu exemplo, né? Ah, De gracias. replicarmos isso em nossas universidades. Seria muito bom isso, muito bom. Claro, claro. Eu sinto falta de um desafio que a professora acabou de colocar, de nós podermos escrever sobre temas para nós termos uma visão de conjunto de temas fundamentais, né? Discriminação no emprego, teletrabalho, segurança, temas que são hoje recorrentes, que são temas antigos, mas com uma nova roupagem, com a pandemia e os desafios que nós teremos. Então, acho que valeria a pena, sim, investir num projeto dessa envergadura. Eu aceito o desafio, professora. Eu Ah, aceito. Doutora claro. Patrícia, o doutor Manrique está aceptando su desafío Sí, porque sí, cree sí. que es muy importante todos los temas que usted comentó, ¿no? Y que hoy día hay que pensar desde una otra perspectiva cada uno de ellos, ¿no? Claro. Ustedes ven hacia Europa, nosotros tenemos que ver hacia Estados Unidos porque no nos queda de otra. Tenemos muy cerca, muy cerca. Bueno, podría ser extraordinaria la ventaja que se pudiera tener, pero en fin, ahora como estamos viendo el tema del Tratado de Libre Comercio, que ahora ya no es el Telecán como antes, sino el que lo sustituyó,
que se llama el TEMEC, pues ahora estamos viendo que tenemos grandes problemas, pero deberíamos de tener grandes oportunidades, porque son precisamente Canadá y Estados Unidos quienes han otorgado muchos importantes apoyos económicos para que se pueda implantar ya el nuevo sistema de, sobre todo del sindicalismo, de la regulación de la libertad sindical. Y gracias a la presión también de estos tratados, o de este tratado en lo particular, fue que México tuvo que ratificar el convenio número 97 sobre libertad sindical, sobre negociación colectiva y libertad sindical, que no lo teníamos ratificado. Teníamos el 87 y constantemente llamándonos la atención el Comité de Expertos de la OIT y el Comité de Libertad Sindical por la falta de cumplimiento por parte de nuestras autoridades, y no tanto eso, sino de la falta de respeto por parte de los propios empleadores y de los propios sindicatos, porque entre sindicatos blancos, rojos, amarillos, ahora podríamos hablar de azules y de verdes y todos los colores, ¿no? Arco-íris. Sí, el arco iris, exactamente. Pero bueno, esto te da un impulso importante cuando ves que los convenios entre países te ejercen una presión para poder modificar algunas condiciones que deben de modificarse. Y este es un ejemplo, claro. Los tratados que pudieran realizarse con países sudamericanos también nos permiten tener una posibilidad de tratar temas laborales y que podríamos también actualizar, que los podríamos poder tener. Y si no, no importa. El estudio del derecho comparado es algo muy interesante porque al final de cuentas no necesitas tener un tratado de comercio, sino que tienes la posibilidad de estudiar una situación en un país y ver si aquellas normas que tienen, si no las tenemos en otro país, bueno, advirtamos cuál es la ventaja, advirtamos cuáles fueron los errores para que no tuvieran éxito, en qué momento se puede modificar, y esto viene a hacerse una recepción de la norma o de la institución en otro país, adaptándola a las condiciones de ese país. Y eso es enriquecedor. Y esto es lo que en algún momento fue resultando con todo lo del ombudsman. Es decir, el tema del ombudsman se fue replicando a raíz de los estudios de derecho comparado, cómo funcionan en cada país y tal, partiendo de los sistemas nórdicos. Pues no cabe duda que yo creo que ustedes dos, porque también yo sé que nuestra querida amiga Alexandra también es una fanática del derecho del trabajo y ha trabajado en otras muchas actividades, y además yo le estoy muy agradecida porque ella nos ayudó a trabajar en el INAI con todo el tema de género y con el código de ética. Sí. Entonces, temas que ella maneja muy bien, pero de qué parte también es laboralista, y por ahí trabajamos un convenio, un estudio para la OIT, pero finalmente no sé, nunca lo ratificaron. Pero así, muchas gracias, Alexandra. Mi queridísimo doctor Nelson, querido amigo, te agradecemos mucho esta posibilidad de entrevistarte, y ahora estamos aquí presentándote una constancia que te voy a hacer llegar a tu correo de inmediato. Aquí la tienes. Creo que la tengo que enviar yo, entonces me la envían y yo te la hago llegar también. Muchísimas gracias por tu participación, y lo mismo tenemos otra para Alexandra por su participación tan importante en esta reunión. Les agradezco muchísimo y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto, que tengamos otra vez esta plática tan agradable. Muchísimas gusto, Muito gracias. senhor. Muchas Gusto, gracias. doutor. Prazer Muito estar com obrigado, vocês. uma honra muito grande estar aqui. Parabéns pela iniciativa, professora Patrícia. A grande estrela é a senhora. A Claro. doutora Patrícia é entusiasta e é um exemplo para nós. Muito obrigado. Eu Sem tenho a dúvida. honra de desfrutar de sua amizade, da sua convivência. Al Eu fico muito contrario, grato por tudo isso. he E agradeço a aprendido, todos também. he aprendido mucho de ustedes y de ti principalmente.
Yo le agradezco a Hassan, a Jimena, a Marisol su apoyo técnico también en este grupo y al doctor Larios por haber considerado también importante este programa entre todos los que él maneja. Muchas Muito gracias, bem. Alexandra. Gracias. A usted, doctora, Boa, doctor boa Manrique. noite, foi um prazer muito grande. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Alexandra. Buenas tardes a todos. Ahora entrará el programa de Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo, programa que conduce la maestra Jazmín Rivera López y que hoy nos hablará junto con la maestra Rogelia Gómez Vargas acerca de la discriminación en el empleo, tema que viene descrito en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marisol. Es un gusto para mí saludar al auditorio y a los compañeros que en esta tarde nos acompañan. Marisol, muy buenas tardes. Y los compañeros de la facultad, Jimena, Hassan, que nos auxilian en este programa y en su transmisión. Vamos a dar un momentito en lo que la presidenta Rogelia, que es nuestra invitada del día de hoy, comienza con su conexión porque me parece que tiene algunas complicaciones con su internet. En tanto, pues quiero hacerles un breve antecedente de lo que van a ser los siguientes programas de Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Como recordarán, el año pasado el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo comenzó con una serie de sesiones bastante interesantes en el sentido de profundizar sobre los conocimientos del Derecho Internacional del Trabajo. Como todos saben, el Derecho Internacional del Trabajo ha marcado los principios fundamentales de las personas trabajadoras para pues garantizar los mínimos en el mundo, ¿no? Y bajo este esquema es que se están generando pues acuerdos internacionales en medida de garantizar sobre todo la dignidad de las personas y con ella la justicia social, que es uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. En las sesiones pasadas hemos estado hablando del inicio del derecho internacional del trabajo, del surgimiento de la OIT, de las normas que lo rigen, y bueno, hemos estado hablando también de las características de los tratados internacionales que se adoptan en la OIT, sobre todo de los fundamentales. El bagaje de contenido del derecho internacional del trabajo es enorme. Nos obliga a hacer estudios detallados sobre ello, pero dados los contenidos de los temas, pues lo que es prioritario serán estos tratados internacionales que la Organización Internacional del Trabajo ha catalogado como fundamentales. Y de esa manera tuvimos programas previos donde hicimos esta serie de explicaciones de qué son los tratados y los convenios fundamentales de OIT, y esto por consecuencia también de ¿Qué obligaciones generan a los diferentes países que son miembros de la organización? Y a partir de ahora, que esta es la primera sesión del ciclo de programas que vamos a llevar a cabo de Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo, vamos a comenzar a profundizar paulatinamente en cada uno de estos temas fundamentales del trabajo. Ajá. Y estos temas fundamentales, pues los vamos a ir desarrollando en el transcurso del primer periodo de estas sesiones. El día de hoy, como pudieron observar en la publicidad, hablaremos de uno de los convenios más importantes de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 111 sobre discriminación en el empleo. Este convenio pues tiene prácticamente la categoría de convenio fundamental
declarado por la Organización Internacional del Trabajo, y es uno de los convenios que han marcado parteaguas en varias de las resoluciones nacionales e internacionales y que han generado precedentes para cambiar varias de las circunstancias que se prevén no nada más dentro de las clases trabajadoras y de las relaciones de trabajo, sino en general en el mundo, ¿no? La discriminación es una de las principales circunstancias que hay que atender, pero lo que nos corresponde es en lo que refiere al derecho del trabajo y de esa manera al acceso al empleo. Nuestra invitada del día de hoy me comenta que está teniendo problemas ahorita de conexión, pero está tratando de solucionarlos, y en tanto ella está con nosotros, quisiera yo continuar esta plática con mi querida Marisol, si se encuentra ahí para pues comenzar un poquito sobre este tema de sobre todo de los convenios fundamentales, Marisol. En las sesiones anteriores hemos hablado un poquito de los convenios fundamentales de OIT, entre ellos, pues por supuesto, el que corresponde al día de hoy, pero pues tenemos algunos otros que también vamos a ir desarrollando a lo largo de este semestre, como el que corresponde al las remuneraciones en igualdad, ¿no? Aprovechando que viene a perfilarse el Día Internacional de la Mujer y a recordar las circunstancias que han originado estas conmemoraciones y las normas que lo prevalecen. El trabajo infantil, por supuesto, los dos convenios que lo regulan, el trabajo forzoso, entre los principales que corresponden a los fundamentales. Marisol, ¿cómo ves este escenario de donde vamos a tratar de abordar estos temas? Maestra, pues mire, la verdad es que es un tema muy interesante porque nos estamos yendo en este programa a una visión más amplia de lo que es el derecho del trabajo en México, porque lo estamos considerando con fundamento en el artículo 133 constitucional, aunado a los tratados internacionales. Entonces estamos haciendo que el público que nos sigue en este programa amplíe el panorama respecto de estos derechos. Y bueno, yo estoy muy segura que la maestra Rogelia nos va a hablar de la discriminación y este convenio fundamental, pues de una manera muy enriquecida. No quisiera quitarle parte de los temas porque estoy segura que no podría llegar al nivel de su exposición. Sin embargo, me gustaría dar una pequeña introducción de lo que es este tema en el ámbito nacional para que después, escuchándola, adentremos a lo que es la discriminación o no discriminación en el empleo a través de los instrumentos internacionales. Y para ello, pues sí me gustaría comentar que la Ley Federal del Trabajo, a través de sus principios, de sus derechos expresos en dicha norma, los podemos encontrar textualmente en los primeros articulados, como es el segundo y el tercero, ¿no? Que son artículos en la Ley Federal del Trabajo que nos garantizan el derecho del trabajo, pues desde un punto de vista humano, ¿no? Se nos reconoce el trabajo digno y decente, que por ahí algunos doctrinarios y estudiosos del derecho, como es la doctora Kursain, que justamente acaba de terminar su ponencia en su programa, nos dicen que la Ley Federal del Trabajo tiene un error legislativo, ¿no? No se trata de un trabajo digno o decente, sino de un trabajo digno y decente. Y este trabajo digno y decente lo que nos hace es tener justamente una igualdad sustantiva en las relaciones de trabajo, tanto para personas, mujeres, como hombres que están laborando y se encuentran en un vínculo laboral. Y para tener este derecho sustantivo, pues, ¿qué se exige? Justo que no haya una discriminación, que se dé un trato igual a las personas y se les otorgue el reconocimiento de derechos o bien la igualdad sustantiva a ambas personas, mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación o escatimando alguna de sus condiciones. Para ello les invito a consultar justamente el artículo que les comentaba, que es el segundo, en donde se nos garantiza este trabajo digno y decente, que va en relación con el trato igualitario a las personas y el reconocimiento del derecho sustantivo. De igual forma, les decía que el artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo nos habla de la igualdad ante la ley. Y es que, bueno, ya aquí el legislador, con una reforma justamente en el 2019 a la Ley Federal del Trabajo, que ha venido
de la reforma constitucional de 2017, nos expresa textualmente pues esta igualdad ante la ley de las personas y que no debe de existir ninguna discriminación. Aquí hay un debate un tanto importante porque en ocasiones el legislador se da lugar a describir todo tipo de discriminación. Y a mí me parece que no deberíamos de trabajar tanto en ello porque podemos considerar a lo mejor más discriminaciones de las que está contemplando la ley. Es decir, no podemos ser limitativos y expresar los tipos de discriminaciones porque seguramente ante las realidades sociales podamos encontrar un trato que consideremos discriminatorio y la ley no lo está expresando. Entonces, con el simple hecho de considerar discriminación, sin importar cuál, pues se debe de tomar como tal y pues el juzgador en este caso resolver frente a ello, ¿no? Adaptarse a las realidades sociales y a los casos en particular. Entonces, bueno, como breve introducción, maestra Jazmín, sí quise comentar este aspecto, refiriéndonos primero a la Ley Federal del Trabajo, de cómo ha venido estableciendo la discriminación en busca de garantizar trabajos dignos y decentes, para ahora sí poder entrar al ámbito internacional y cómo la OIT, a través de sus convenios fundamentales, intenta tocar estos mismos puntos y la legislación mexicana adaptarse a ellos, en este caso con estas reformas, y tener una armonía de la norma tanto nacional como internacional para el trato y enfrentamiento de las relaciones laborales en la legislación. Muchas gracias, Marisol. Efectivamente, fíjate que escuchando lo que comentas, me vinieron dos circunstancias importantes. La primera es, ¿por qué estamos en un espacio destinado al derecho internacional del trabajo? Primero, porque como lo mencionó Marisol, el artículo 133 constitucional nos obliga, ya que los tratados internacionales son norma suprema junto con la propia Constitución. Segundo, esto incluso va más allá de algunas circunstancias económicas, políticas internacionales en el mundo, como por ejemplo el TEMEC, que hemos también en algún momento hablado y vamos a seguir hablando de ello. Y además también respecto de una puntualización que hace Marisol, que es la conceptualización de discriminación. Esto ha sido observado por la OIT. Precisamente nuestra norma laboral interna intentó hacer conceptos relativos a discriminación y eso generó una de las observaciones más importantes de OIT que a lo largo de este programa vamos a platicar, pero le doy la bienvenida a mi queridísima maestra Rogelia Gómez Vargas y también le agradezco mucho a Marisol que siga con nosotros en esta transmisión. Sus aportaciones son valiosísimas y como ven, bueno, pues es una chica extremadamente preparada en estos temas y que también es una joya de nuestro colegio de profesores y que le agradezco que esté con nosotros. Y maestra Rogelia, bienvenida. Le comentaba al auditorio que nuestro internet de las instituciones a veces nos llega a complicar muchísimo. Yo sé que estas formas virtuales tienen ventajas, pero también a veces salen de nuestras posibilidades. Y le doy las gracias por estar el día de hoy aquí en Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Gracias, maestra Jazmín. Una disculpa por incorporarme hasta ahora, pero por más no tiene palabra es todo el internet y las conexiones, pero afortunadamente ya estamos por acá. Claro que sí, y muy valiosa su participación. Yo incluso le reconozco ampliamente que entre las actividades que tiene agendadas la maestra Rogelia y las cotidianas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, tenga un espacio para compartir su experiencia con nosotros. Voy a leer una muy breve semblanza de la maestra Rogelia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También en esa misma institución cursó su maestría, la que obtuvo con mención honorífica y bajo el sistema de certificación CONACYT. Se encuentra en términos de doctorados tanto en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos, como en Derecho Laboral del Instituto en Posgrado en Derecho. Cuenta con otra maestría también en Derecho Laboral por la Libre de Derecho y diversos diplomados innumerables que, entre otros temas, abarcan Derecho Laboral, Derecho Procesal del Trabajo, Amparo Laboral, Seguridad Social, entre otros.
También cuenta con preparación en normas internacionales del trabajo para magistrados, juristas y docentes, que fue impartido por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, y también por el curso de especialización sobre reforma laboral en materia de justicia laboral, lo que evidentemente la hace especialista y experta en este tema, pero su experiencia todavía es aún máxima, es mayor, porque también es catedrática de asignaturas destinadas al derecho del trabajo, al derecho procesal del trabajo y seguridad social en diferentes instituciones académicas. Y su profesión la ha desempeñado en muchos cargos importantes, entre los que destacan varios de carrera, digamos, dentro de las juntas de conciliación y arbitraje, con los diferentes cargos como han sido auxiliar jurídico, por supuesto, actuaria incluso, y también presidenta de juntas especiales, es decir, conoce toda la categoría de funciones que tienen las juntas. Fungió como presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y actualmente se desempeña como presidenta de la Junta Especial número 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Maestra Rogelia, de verdad te agradezco muchísimo, reitero mi agradecimiento y mi admiración por tu experiencia, que yo sé que el día de hoy hay mucho que comentar sobre este tema. Cuando le comenté a la maestra Rogelia sobre el tema de discriminación, fue muy efusiva en que es uno de los temas que más le apasionan, y más desde la vertiente internacional, porque ella ha visto cómo estas normas internacionales, que son derechos fundamentales, llegan ahora a tocar esencia en nuestros laudos, en lo que más adelante van a ser nuestras sentencias con el nuevo sistema de justicia, y que lo estamos viendo cotidianamente ya en la práctica. Pero bueno, en orden, vamos a ver. El día de hoy, mi querida Rogelia, destinamos este programa para hablar de uno de los documentos más importantes en el ámbito internacional, ¿no? Donde se basan no nada más OIT, sino Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto organismos nacionales como nuestros tribunales en los diferentes niveles jerárquicos, que es el Convenio 111 sobre discriminación, en particular en el empleo. ¿Por qué este convenio, mi querida Rogelia? ¿Por qué crees tú que la OIT lo ha catalogado como fundamental? ¿Qué importancia tendría este convenio? ¿Qué nos aporta a nuestro país? Bueno, es un convenio más que, yo lo veo todavía más allá que fundamental, es relevante en el sentido de enfatizar la palabra relevante, porque es importante y va enfocado al trabajo digno o decente. ¿Qué es un trabajo digno, decente? El que no presente ningún acto de discriminación por ninguna de las categorías que menciona nuestro artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y esta discriminación es que no haya ninguna distinción, alguna exclusión en los trabajadores o alguna preferencia hacia alguno de ellos. Y que esa preferencia, distinción, sea por algún color de piel o porque eres hombre y no eres mujer, y entonces no te vas a incapacitar si es que decides embarazarte como mujer. Todo esto pareciese que se queda en normas internacionales, pero no. En realidad es que lo vivimos en el día a día, en los procedimientos que se ventilan ante las diversas autoridades, aún todavía en las juntas, y ahora se están ventilando en los tribunales laborales. De ahí la importancia, a pesar de que México la ratificó hace mucho y que ya forma parte de los convenios que México tiene ratificado, a pesar de ello, se había quedado como es un derecho, pero a través de la garantía que otorga el Estado, de no encontrar ningún tipo de distinción, pero es a través de una igualdad hacia todos los trabajadores. No busca el convenio una equidad entre los trabajadores, no busca una equidad en el empleo, busca una igualdad, pero una igualdad a profundidad, no horizontal. ¿A qué me refiero con ello? No una igualdad formal, porque esa ya la tenemos en muchas normas, no solo laborales, ¿no? En la propia Constitución, sino una igualdad formal, pero que sea real, trasladarla a la realidad. Existen actos de discriminación cuando no se otorgan las mismas oportunidades para acceder a ocupar algún puesto dentro de la fuente de trabajo. Y que, dicho sea de paso, se fortalece esta norma de carácter internacional que se aterriza en el texto normativo de nuestra Ley Federal del Trabajo,
en varios artículos, pero recuerdo el 132 de la IFA del Trabajo que nos habla de las obligaciones de los patrones, que en la reforma del 2019 se agrega la obligación del patrón de prevenir estos actos de discriminación, el acoso también, el hostigamiento, de prevenir, no solo de atenderlos cuando ocurran, sino prevenir en compañía con los actores, en compañía, perdón, con los trabajadores. Entonces, esto hace que el convenio se vea palpable y lo sintamos presente ahora en las normas de carácter laboral que tenemos en nuestro país. Y dicho sea de paso, el cumplimiento de este convenio, que lo voy a decir con todo respeto y emito mi comentario no como servidor público, sino como una apasionada del derecho del trabajo, le habíamos quedado de ver, le habíamos quedado de ver en su cumplimiento y le habíamos quedado de ver, lamentablemente, en mucho. Le habíamos quedado de ver que tuvimos que tener la presión de carácter internacional para que México asumiera este compromiso en el anexo laboral 23. Eliminar la discriminación, erradicar la discriminación de ocupación en empleo. ¿Qué quiere decir cuando México asume este compromiso, que fue a finales del 2018 cuando se firma de nueva cuenta el Tratado de Libre Comercio? Pues que México se compromete a dar cumplimiento a este convenio 111 de la OIT, a pesar de que lo había ratificado muchos años atrás. Claro, muchas gracias, Rogelia. Aquí quiero particularizar dos cosas que nos comentas. La primera es, nos diste un avance en las definiciones que OIT considera como discriminación, ¿no? Hemos tenido mucho estudio al respecto, se han hecho análisis de lo que es la discriminación, claro, particularizando el ámbito laboral. Y en este tema es de los primeros artículos de nuestro convenio que nos presenta una definición de discriminación, ¿no? Y que creo que vale mucho la pena retomar porque efectivamente, como bien nos dijo Rogelia, son dos escenarios importantes de lo que habla este convenio. El primero es que discriminación va a comprender cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos ya sea de raza, de color, de sexo, de religión, de opinión política, de ascendencia nacional u origen social, y que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en la ocupación, ya sea de una oportunidad de ingreso, dentro ya estando esta persona trabajadora en el trato cotidiano en la materia laboral y en las oportunidades incluso para ascender. Ese es el primer escenario de una forma de discriminación, y la segunda que el mismo convenio nos establece es cualquier otra distinción, nuevamente exclusión, preferencia, que tenga por efecto anular o alterar esa igualdad de la que nos habla Rogelia, de oportunidades o de trato de empleo u ocupación, que puede ser específica de un miembro del Estado o bien de diversos, ¿no? Entonces, ven ustedes que es aparentemente lo leemos y podemos pensar que puede ser fácil llevarlo al análisis, al entendimiento, pero llevarlo a la práctica no es cosa sencilla, ¿no? Y ha sido uno de los temas bastante importantes a lo largo sobre todo de los últimos años. Esto de primer momento en lo que toca a la definición que nos da el convenio de discriminación. Por otro lado, comparto completamente contigo, Rogelia, y además este es un espacio académico donde tenemos esa libertad académica de poder manifestar nuestro propio análisis que hacemos de estas normas, por eso en los espacios, y también creo que hemos quedado a deber muchísimo sobre el cumplimiento de este convenio, y algo que nos ha obligado son los intereses de otro aspecto, ¿no? Que no estamos alejados en nuestro país de ello y que el mundo del trabajo precisamente se encuentra inmerso en todas estas circunstancias, como por ejemplo la economía. Y la economía internacional, como lo maneja Rogelia, es uno de los parteaguas en esta reforma. Y es precisamente este tratado internacional, el famoso TEMEC, del que muchos escenarios se han platicado y que el derecho del trabajo tiene un parteaguas súper importante, que es adoptar los derechos fundamentales de OIT, ¿no? En este tratado se adoptan y por supuesto no podemos dejar de lado porque en ese tratado se compromete nuestro país a cumplir este convenio 111. Entonces, bien, en ese escenario
¿Qué obligaciones se han generado para el Estado mexicano? Pues primero, al ser parte de OIT, automáticamente lo hubiéramos ratificado o no, genera obligaciones implícitas porque tiene la categoría de fundamental. Pero además de ello, ya de manera más específica, ¿qué nos obliga como Estado mexicano, en particular este convenio, a llevar a cabo sobre el tema de discriminación en el empleo? Pues a garantizar que no se dé la discriminación en el empleo, que no se dé y dejarla de hacer. Esto no implica pues que sea invisible, sino garantizar que no se dé y que se asuman estos compromisos no solo en un aspecto de revisión a través de las inspecciones que cada patrón debe de cumplir con sus obligaciones, por eso se incluye en el 132, en la fracción 31, sino también a los operadores jurídicos que les toca juzgar, que lo hagan con esta perspectiva, porque debemos de, cuando se visualice esta desigualdad por alguna discriminación, debemos de erradicarlas como juzgadores. Entonces, va desde las dos vertientes. La primera sería a través del cumplimiento de las normas del trabajo, el compromiso que México asume para erradicarlo, pero en caso de que se dé el conflicto y se presente ante tribunales o juntas todavía en los estados que no han transitado, entonces la obligación de detectarlo del juzgador y poder eliminar esta diferencia con ese acto de discriminación. Y ahorita voy a recapitular un poquito lo que dijiste, maestra Jazmín. Un punto bien importante, que cuando se está en el empleo se garantice, cuando ya se tiene como dice el convenio, la ocupación, se garantiza el poder acceder. Son cuestiones tan sencillas que se pueden llevar a cabo y que no las hacemos para eliminar esta discriminación. Un ejemplo, que tuvimos un asunto en el cual un trabajador que utilizaba silla de ruedas no pudo acceder con las mismas oportunidades que un trabajador que no tenía ningún grado de discapacidad. Él utilizaba una silla de ruedas porque la mesa en la computadora donde él tendría que desarrollar sus actividades no cabía la silla de ruedas. Y el patrón no hizo los ajustes razonables para poder garantizar ese acceso. Ahí hubo un acto de discriminación, porque si fue calificado con mejores resultados que el otro trabajador, pero por su cuestión de discapacidad no le permitieron acceder por hacer esos ajustes razonables. Y aquí voy a otro punto que también va relacionado con esto último. Esos ajustes razonables es una obligación del patrón. Cosas tan sencillas como generar esas rampas en la fuente de trabajo, como generar para las personas que son sordomudas, a lo mejor una alarma roja que les indique en caso de que tenga que sonar alguna alarma en el centro de trabajo. Todo esto también son obligaciones y que el Estado tiene que vigilar con este cumplimiento a través de las inspecciones que debe realizarse cada fuente de trabajo para efecto de eliminar la discriminación en el empleo y ocupación. Fíjate qué interesante, porque las obligaciones son, como bien dices, es primero garantizar, ¿no? Pero va muchísimo más allá en las diferentes fuentes de empleo y en la cotidianidad de una relación de trabajo. Por ejemplo, el convenio mismo nos establece que los estados tienen que generar una cooperación entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Es decir, nuevamente diálogo social y tripartismo, de lo que hemos hablado también en otros programas. No podemos lograr una eliminación o un ataque a la discriminación si no hay coordinación entre los principales sectores sindicales de trabajadores y de organizaciones patronales. Primero. Segundo, lo que nos comentaba nuestra querida Rogelia también, no nada más respetar las normas, sino crearlas, ¿no? Ha ido esto bastante en avance porque el convenio obliga a promulgar leyes y normas que garanticen la no discriminación y modificar todas aquellas, incluso el convenio mismo en su artículo 3 obliga a derogar las disposiciones legislativas y a modificar aquellas prácticas también administrativas que van en contra de la política contra discriminación. O sea, no es cosa sencilla. Primero, crear. Luego, lo que ya tenemos hecho que va en contra de ello, derogarlo, modificarlo. Y además, ya una vez que tenemos las normas, no nada más queda en la norma,
hay que revisar todas las políticas internas que tienen las fuentes de empleo y también las administraciones públicas, desde la base de la autoridad. Entonces, esto implica incluso romper varias ideologías, romper varios paradigmas, aperturar conciencias de qué implica la discriminación. Uno de los ejemplos que nos acabas de comentar es bastante importante porque cualquier otra persona podría decir, bueno, es que eso es como otro escenario. No es tan drástico, ¿no? Claro que lo es, porque como bien dices tú, al momento, por ejemplo, de subir en una categoría en el mismo fuente de empleo y de poder desempeñar funciones cotidianas que le permitan a la persona trabajadora sobresaltar su ejercicio cotidiano, su profesionalismo, sus habilidades, puede ser que esto se encuentre limitado por no generar otro tipo de elementos. Y por supuesto que si no se atienden, estamos generando un proceso de desigualdad y eso se tiene que atender, ¿no? Y es una desigualdad por una condición física, puede ser por una condición social, por una condición entre las que puedan existir, ¿no? Generar todo ello. Y además, el convenio también nos dice que se tiene que generar una política, o sea, aparte de la norma de revisar lo administrativo, búscate una política que difundas entre las fuentes de empleo, entre las organizaciones patronales, sindicales y entre las autoridades, que verdaderamente la ideología de la sociedad vaya adecuándose a eliminar la discriminación. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado inmersos en esta, de una u otra manera, en alguna situación de discriminación y ni siquiera en ocasiones bajo plena conciencia. Entonces, el compromiso que genera el convenio 111 no es cualquier cosa. Y aquí, mi querida Rosa, ahorita que comentabas todo esto, me estaba yo recordando que precisamente OIT ha hecho varias observaciones al respecto. De hecho, como el auditorio lo hemos platicado y seguramente lo recuerda, cada año, cada periodo, conforme a la constitución de la OIT, los estados que son miembros tienen que dar informes a esta organización de cómo van cumpliendo las normas, ¿no? Porque se oye muy bonito, convenio fundamental, pero y luego cómo lo vemos, ¿no? Cómo se aplica en nuestra cotidianidad. Entonces, este convenio es uno de los que han sido observados. Y ahorita me recordaba yo mucho que precisamente uno de los requerimientos que hace OIT constantemente al Estado mexicano es que se informe, primero, si tienen normas y leyes detectadas que vayan en contra de la discriminación. Luego, si las tiene, que las elimine. Y luego, ¿cuáles son las principales formas o actividades que generan la discriminación? Y ahí yo te quiero preguntar, en tu vida cotidiana, durante la práctica en las juntas de conciliación y arbitraje, en todos estos conflictos que se han generado, ya nos planteaste uno, pero ¿cuáles son de los temas que constantemente tienden a tocar la esfera del convenio 111? Y si en alguno de ellos, o recuerdas alguno que en la práctica haya sido fundamental ocupar este tratado para emitir una resolución, un laudo y ahí determinar un criterio. Sí, muchas gracias, Gas. Pues antes ahorita que estabas mencionando ese punto, se me vino uno que es muy recurrente. Sí hay varios que mencionar, pero uno que es recurrente y constante, que incluso dejamos de aplicar un artículo en la Ley Federal del Trabajo para poder aplicar estas normas de carácter internacional. Y aquí viene el otro punto, que el juzgador está obligado a atender a la norma más protectora hacia el trabajador, sea de carácter nacional o sea de carácter internacional. Si la de carácter internacional lo protege eliminando esta discriminación, entonces hay que atender a ella y dejar de atender la de carácter nacional porque no se ha llevado hacia ese fin o no se ha, ¿cómo le podemos decir? Armonizado. No se han armonizado las legislaciones de carácter nacional. Y todavía lo tenemos vigente, y digo lo tenemos vigente porque tenemos el artículo 501 de nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y que anterior a la reforma del 2012, o sea, estamos hablando de que ya estaba ratificado este convenio y que era fundamental y que México es estado parte de la OIT, es la discriminación, y me va a tocar hablar un poquito porque siempre dicen que me toca hablar de la discriminación de las mujeres, no, la discriminación del varón, que dice que para ser dependiente económico del extinto trabajador o trabajadora, tienes que tener ciertas condiciones. Primero, pues ser el cónyuge, no dice la viuda por el solo hecho de ser viuda.
Y luego, el viudo siempre y cuando acredite el 50% o más de incapacidad. Luego, los menores de 16, solo por ser menores de 16, o mayores de 16, cuando acrediten también una incapacidad del 50% más. Afortunadamente, ese artículo se reforma en el 2019, pero estamos hablando que en los procedimientos en junta no aplicamos la reforma del 2019. Estamos llevando los procedimientos conforme lo marcan los transitorios del 2019, conforme a la ley, conforme a la norma con las que se inicia. Entonces, ya tiene varios años que en las juntas de conciliación, a la hora de emitir una resolución que se designe beneficiarios, en que se tenga que declarar quiénes eran las personas que dependían económicamente del extinto o extinta trabajador o trabajadora, ya dejamos de atender ese 501, dándole la protección máxima, atendiendo a que es un acto de discriminación respecto a los beneficiarios. Y entendamos que los beneficiarios son los propios trabajadores, porque ya no existen ellos y entonces tienen las mismas oportunidades de acceso de activar al órgano jurisdiccional a través de las acciones que marca nuestra ley. Entonces tienen la misma calidad que trabajadores. Entonces, este es recurrente que se dé, no recurrente que emitamos así las resoluciones, porque ya se superó hace varios años esta condición y las resoluciones se emiten dejando de atender el 501 y se declara beneficiario al esposo o el viudo sin necesidad de que acredite ese 50%. Y esto obedecía a un acto discriminatorio precisamente por los roles que son asignados por género. El varón se le ha asignado el de proveedor y entonces, pues tú como eres el varón, pues primero acredítame que eres incapaz para que te toque los derechos laborales de la esposa. Entonces, esto obedecía pues a estos, roles socioculturales y económicos que hemos venido arrastrando, como los que carga también la mujer por el hecho del cuidado de personas cuando se trate de embarazos o de hijos enfermos o de personas de la tercera edad que dependen de los cuidados de la mujer. Entonces, cuando lo estabas comentando, luego se me vino a la cabeza que siempre lo hemos atendido, dejando de aplicar el 501 de la Ley del Trabajo anterior a la reforma del 2019, porque, insisto, ya se modificó, pero que sí atiende esta cuestión. También tenemos varios de discriminación del embarazo. Mi querida Roge, perdón, es que me hiciste ahorita una sonrisa en la cara porque me acordé, vino a mi mente mis recuerdos de cuando yo estaba en la Junta, precisamente en la Junta 20, fui de las pues servidoras públicas, que ese criterio impulsamos junto con el resto de los compañeros de la Junta 20, que bueno, el auditorio seguramente no sabe esto, pero pues una servidora tuvo el honor, que verdaderamente fue un honor pertenecer a esa bonita Junta de Conciliación por su trayectoria, por el personal que tiene, y sí, era uno de los conflictos constantes que en un criterio que unificamos ahí determinamos con base en el control de convencionalidad, aplicar precisamente estas normas internacionales y decir, esto es un acto que está discriminando ahora al hombre por, como bien dice Rogelia, por una cuestión de género y que más adelante tuvo su fruto en la reforma del año 2019 porque insistimos en que normas como esta ya no pueden estar y eso es una de las cuestiones que se informan ante OIT y OIT toma nota de estas reformas, toma nota de ese cambio, no ocupa palabras como felicita o aplaude, pero reconoce esta modificación entre muchísimas otras y de ahí mi sonrisa en la cara porque recordé esos bonitos años y cómo se originó ese criterio. Y bueno, muchas gracias por permitirme compartirlo, Roge. También me comentabas de otros, cuando platicamos sobre este tema, me comentaste que hay otros temas también que han generado muchísima trascendencia en la aplicación del convenio 111, como evidentemente lo que nos ha acarreado la historia, ¿no? Los roles de género, la discriminación a mujeres, sobre todo en embarazo, y me platicabas también incluso hasta de trabajo doméstico, ¿no? Que son de los temas que también hoy te ha platicado, si nos pudieras también compartir sobre esta experiencia que has advertido. Así es, pues respecto de las personas trabajadoras del hogar, como ya lo menciona el convenio, si no mal recuerdo, el 189, pues cómo lo teníamos establecido,
empleados domésticos, considerando en esos empleados domésticos que siempre lo han asumido este rol lo ha asumido la mayoría de ellas, pues mujeres, y que eso implicaba esta discriminación. Pero ya hasta ir cambiando estas palabras, que si buscamos una ley anterior al 2019 que no tenga la reforma, pues seguía considerando empleadas domésticas y no personas trabajadoras del hogar, como ya se armonizó nuestra ley del 2019. Ahora, por otro lado, de que tenemos asuntos de esa índole, o más bien de que se plantean ese tipo de conflictos en las juntas de conciliación. Sí, recuerdo uno, se me viene ahorita a la mente, de un techo de cristal. Teniendo la misma categoría y desempeñando las mismas funciones, la mujer ganaba menos, también esto es un acto de discriminación, que el gerente, porque ella tenía funciones de gerente, y el gerente varón ganaba más por el solo hecho de ser gerente. Entonces, y que para evitar, el patrón al dar contestación, para evitar entrar en esos rollos de me toca acreditar, se allanó. Se allana la acción principal, deposita la cantidad y ya determina que con eso es todo. Y no, lo que se determinó en la Junta es, ok, te allanaste a la acción del despido, pero ella está argumentando diferencias salariales por todo el tiempo que sufrió una discriminación por razón de género. Por el hecho de ser mujer, percibía menos de aquel que ella dice que desempeñaba las mismas funciones y que además te dice quién es con nombre y apellido y te dice qué funciones desempeñaba. Y el patrón quedó callado, no dijo nada al respecto. Entonces, a la hora de determinar esta figura que, pensando que se iba a librar de todo lo demás, se determinó que no había cubierto en la totalidad la acción ejercitada por cuanto a ese allanamiento que hizo, y que debería de cubrir lo que dejó de percibir. Ahí se juzgó de nueva cuenta con perspectiva, atendiendo a esta categoría por un acto de discriminación. Tenemos muchos casos de discriminación por salud, por enfermedad, trabajadores que presentan enfermedades que sabemos que implican, dependiendo de la etapa en la que se encuentran, posiblemente que el trabajador muera. Los patrones los van, pues vamos a decir, sacando a la fuente de trabajo para no prejuzgar de que fuese un despido, ¿no? Necesitaríamos verlo en cada caso en específico. Pero también ahí quiero hacer otra mención, que es una adecuación a la reforma del 2019, y que también y lo digo con todo orgullo, esta Junta de la Ciudad de México, y en específico la Junta en la cual estuviste, la Junta Especial en la que estuviste, que es la que más le toca estos tipos de discriminación, se determinó desde antes de la reforma otorgar providencias cautelares cuando se tratara por motivos de discriminación, cuando se tuviera la sospecha o duda razonable, como hoy lo dice nuestra reforma, el 857 de la Ley Federal del Trabajo del 2019, estas hipótesis, cuando se despide a una mujer por motivo de embarazo o cuando presenta algún acto de discriminación, ya sea por preferencia sexual o por enfermedad o por una discapacidad, bastará que solamente lo mencione el trabajador y que solicite esta providencia cautelar para que se determine que no debe ser dado de baja en las instituciones de seguridad social, por dos razones: el cumplimiento del 111 y porque el derecho a la seguridad social es un derecho humano contemplado en el artículo 4. Entonces, las garantías que el Estado otorga es a través de, si bien la legislación anterior al 2019 se quedó corta y no previó todas estas cuestiones ni se adecuaron al convenio 111, pues entonces ya a la hora de que toca determinar, se está haciendo ese antecedente. Y dicho sea de paso, lo digo orgullosa de que la Junta de la Ciudad de México ha emitido estas providencias cautelares en las cuales determina que el patrón no puede dar de baja de la seguridad social a los trabajadores cuando el conflicto derivó de una discriminación de esta índole. Sí, de hecho, este tema de la discriminación por embarazo, que como bien comentas, genera incluso modificaciones directas en la Ley Federal del Trabajo, trascienden muchos escenarios. Es
a mí me parece todavía increíble cómo estamos en el año 2022 y seguimos generando prácticas cotidianas en discriminación. Quiero compartirte y a nuestro auditorio que, por ejemplo, en uno de los informes que el Estado mexicano hace como parte de las memorias a la OIT, que es el informe anual que presentan, se hace del conocimiento a esta organización que efectivamente uno de los principales problemas que tiene en México de discriminación es la discriminación por motivos de embarazo. Tan solo, esto es dato directamente de OIT, tan solo en los años 2016 y 2017 reportó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que recibió en este periodo 217 quejas relacionadas con discriminación por embarazo en el empleo, ya sea por despidos, ya sea por ascensos, o bien por algo que pasa muchísimo en la práctica, que es pedirles pruebas de embarazo a las trabajadoras, ¿no? Ya sea para ingresar o para continuar en la fuente de empleo. Entonces, esto evidentemente es una violación completa a los derechos humanos de las trabajadoras y es precisamente este argumento el que también el Estado mexicano, y que tenemos que decirlo con todas sus palabras y todo, es reconocido internacionalmente por esta reforma que acabas de mencionar, donde ya se prevé que en la Ley Federal del Trabajo reformada en 2019, en su artículo 857, que el patrón se tiene que abstener de dar de baja de la seguridad social a una persona, a una mujer que se encuentra en estado de embarazo y que aduce haber sido despedida. No, las razones son evidentes, pues si le quitamos la seguridad social, independientemente de saber si fue despedida justificada o injustificadamente, poner aquí un derecho humano por encima, que es el derecho a su salud y a la de el menor que está por nacer. Entonces, este tema de motivos de embarazo, y que han sido incluso un parteaguas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con criterios a favor, algunos criterios en contra, porque incluso han habido ahí ya en los últimos tiempos hasta tratando también de sancionar, ¿no?, este tipo de acciones, y se han generado, me parece que ciertas multas, ¿no?, al respecto. Así es. Pues no nos vamos a colgar solo la estrellita en las juntas. Obvio, sí nace de un conflicto que se ventila en junta, pero los colegiados de este primer distrito, de este circuito de la Ciudad de México, han sido, te los voy a decir tal cual, valientes, muy valientes, y lo digo porque a veces en algunas resoluciones encontramos que son más bien como muy conservadores, y en estas de despidos por motivo de embarazo han sido tan valientes como sabemos que nace la jurisprudencia en un asunto de la Junta 18 de la Ciudad de México, en la que un patrón exhibe una renuncia de una trabajadora embarazada. Sabemos que cuando se exhibe una renuncia, pues en automático la acción del despido, pues ya no tiene razón de ser, es improcedente, pero el 16º colegiado determinó que no es suficiente la renuncia para acreditar que una trabajadora embarazada quiera dejar de trabajar, porque en esa no encontramos una voluntad de ella, sino que debe de concatenarse con otra prueba, por la razón de que se tiene la mala costumbre de que cuando se le avisa a un patrón que estás embarazada, pues él en automático piensa, uy, vienen muchas incapacidades, ay, no es posible, se me va a empezar a ausentar, y luego la licencia prenatal y postnatal, ¿no? ¿Para qué quieres? Y luego cuando nace el niño, no, se le va a enfermar, y entonces empiezan a presionar a la trabajadora, y puede ser que firme la renuncia, o puede ser que hayan obtenido la firma a través de un documento en blanco cuando ingresó a laborar. Pero esto no es suficiente, porque cuando una trabajadora se embaraza, lo que menos quiere es perder su trabajo, porque va a necesitar el ingreso y además va a necesitar esa seguridad social para brindar para ella y para el menor cuando nazcan, y en el trayecto también. Pero cubre este fuero de maternidad o estabilidad, fuero de maternidad es en el Centro y Sudamérica, y estabilidad reforzada le decimos en nuestro país. Esta estabilidad reforzada cubre el periodo de embarazo, el alumbramiento, y le dicen el posparto y lactancia, considerando la lactancia hasta 2 años, como la Organización Mundial de Salud lo ha implementado. Y todo esto es en cumplimiento, digo, de los colegiados valientes que se han aventado este tipo de resoluciones y que ahora ya son antecedentes y debemos de hacerlas de forma obligatoria.
se han aventado a cubrir a las mujeres que son discriminadas por este acto, no solo para en el momento mismo, sino hasta dos años después de que el bebé nace, para cubrir esta lactancia. Entonces, no es suficiente pues la renuncia para ello. Y también tenemos otros antecedentes burocráticos que ya habíamos comentado en otros de los programas del Colegio de Profesores del Derecho al Trabajo, en los que incluso hasta las trabajadoras de confianza de carácter burocrático que no tienen estabilidad en el empleo, Sí. una vez que son discriminadas con motivo de embarazo, se les considera, se les da el alcance, a lo mejor no de que tengan una base, pero es una estabilidad reforzada. No pueden ser despedidas aunque sean trabajadoras de confianza. Entonces, hemos ido avanzando, aunque nuestra legislación anterior al 2019 se quedó chica, se quedó corta. Y esta legislación se reformó el 1 de diciembre del 2012, donde ya teníamos aprobado, ratificado, adoptado todo este convenio fundamental, ¿no? Y que no era reciente, es un convenio que tiene muchos años en su implementación y lo cual habíamos, insisto, quedado a deber como sociedad mexicana, ¿no? Y que se había avanzado mucho, recojo tus palabras que además me encantan, el diálogo social. Se había avanzado mucho a través de la negociación colectiva, que es un diálogo social entre el empleador y los trabajadores. Se había avanzado determinando en ciertos contratos colectivos, pero vayamos siendo honestos, los contratos colectivos de una verdadera negociación, pues son sindicatos titánicos, no son sindicatos de fuentes de trabajo pequeñas, que es donde a veces ocurre el mayor número de discriminación en empleo y ocupación. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas tú que es un tratado importante, que no es nuevo, pues nada más y nada menos que México lo adopta el 11 de septiembre de 1961. ¿Cuántos años ¿Cuántas décadas llevamos con esta norma? Y apenas estamos tratando de incorporar sus principios, sus objetivos, las responsabilidades que generan a nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? No obstante que los tratados internacionales han tenido un lugar importante, claro, recordemos que el derecho internacional ha trascendido, ¿no?, en diferentes etapas y que incluso los propios criterios de los poderes judiciales le han dado diferente lugar, pero actualmente, sobre todo ya en la visión de derechos humanos, pues es un tratado que es la base fundamental para tratar de eliminar cualquier forma de discriminación en lo que toca al empleo. Y bueno, ahorita que también nos comentabas del tema de las discriminaciones por embarazo, creo que es uno de los más importantes. Sin embargo, discriminación atiende muchísimos escenarios. Por ejemplo, leía yo también hace unos días una información interesante de la OIT, donde en nuestro país precisamente una de las otras formas que se han presentado en los últimos años de discriminación es la discriminación por edad. Porque derivado de varias políticas, como por ejemplo, lo tenemos que decir, en este escenario de austeridad que se ha implementado en las instituciones y que pues es sujeto de debate en muchos aspectos, pero lo que nos importa en el tema de hoy es esta discriminación, esta austeridad ha generado que también se eliminen varias plazas y que se recorte la administración pública del Estado mexicano. Y el reporte que se da ante la Organización Internacional del Trabajo es que prácticamente el recorte ha sido de 300,000 plazas de trabajadores de dependencias gubernamentales. Pero la separación de las personas ha sido en su gran mayoría a personas trabajadoras mayores o de 50 hacia adelante años. Es decir, prácticamente ya se está tomando como un perfil, como tú mencionabas hace un momento, que conforme va avanzando también la edad, las fuentes de empleo, y en este caso la administración pública, o los titulares, o quienes ocupan estos cargos, finalmente van perfilando y van prefiriendo, como lo prohíbe el convenio y como lo cataloga como discriminación, van prefiriendo a las personas de edades más jóvenes, ¿no? Y es un eterno problema que hemos tenido siempre también el tema de la edad para el ingreso, para la permanencia, para los despidos, incluso para las propias jubilaciones, donde el propio Poder Judicial Federal tuvo un antecedente ahí de un criterio también de un asunto para el ingreso del empleo en el caso de la edad, ¿no? Cuando nos piden en una solicitud y vemos cotidianamente de tal a tal edad,
acto de discriminación. Ahora este tipo de separación, pues también hay que estar pendientes de cómo Organización Internacional del Trabajo va a tomar nota y va a dar seguimiento a todas estas quejas que se están presentando, porque me imagino que también en la vida cotidiana de las juntas se ven este tipo de asuntos, aunque tenemos que ser realistas, son de estos asuntos como menos, ¿no? Los menos, y que además sus cargas probatorias luego son más complicadas para llegar a un escenario real, ¿no? En el tema de mujeres nos apoya mucho la perspectiva de género, pero este tipo de asuntos donde está, por ejemplo, edad, nacionalidad, raza, tenemos que ver más allá de todos los elementos probatorios para emitir una posible conclusión. Así es. Bueno, tenemos un antecedente de una discriminación por edad, que recuerdo que lo compartieron en el curso de especialización de la reforma de la Escuela de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura, en el que una junta local en el estado de Chihuahua determinó que en su laudo, y aquí vamos a tocar otro punto y ya veo que el tiempo nos está comiendo, pero no lo quiero dejar pasar desapercibido, que ahora la implementación de la reforma y atendiendo a la legislación del 2019, obliga al juzgador a privilegiar la supremacía de la realidad sobre los aspectos formales. Y esto va a ayudar a eliminar esa discriminación y le da estos dientes y garras al juez para poder atenderlo. Y entonces me regreso un poquito a este caso práctico que nos compartieron cuando se tomó esa especialización, en la que decía, ¿cómo es posible una trabajadora que rebasaba los 60 años y que había trabajado más de 40 años para un patrón? Y el patrón, a dar contestación, dijo, pues, teniendo 40 años, tantos meses, tantos días, dejó de presentarse. No llega ella a la confesional y se le va, desde luego, el apercibimiento es que fue confesa fictamente, y en una de las posiciones, el patrón le imputa de que ella dejó de presentarse tal fecha, conforme él había planteado su defensa, desde luego, ¿no? Y sus excepciones. Pues la Junta, viendo una confesión ficta, en automático emitió un laudo absolutorio, sin valorar que fue un despido por discriminación por edad y sin valorar que fuese posible tantos años, ni hizo una valoración de alguna perspectiva en ese sentido, ¿no? Entonces, el colegiado de aquel circuito de Chihuahua le dijo, hey, Junta, está mal, deja de atender esa posición en la que ella fictamente dijo que sí, por no haber comparecido, porque no es creíble, y eso es con lo que yo me quedé de esta resolución, que después de 40 años, tantos meses, tantos días, un día determinó no ir a trabajar. No es creíble cuando todos los demás días fue. Y entonces ahí lo que el colegiado le dijo a la Junta, valora el contexto en el que se desarrolló el conflicto, justicia al caso, atiende la supremacía de la realidad sobre los aspectos formales. Y se lo dijo sin todavía tener la reforma del 2019. Ahora con la reforma del 2019 se achican estas diferencias hasta el grado tal de darle la obligación al juez de dejar de atender los aspectos formales en el cual se pudo haber desarrollado el proceso en sí y atender a cómo se dio el conflicto en específico. Lo que es una corriente en Centro y Sudamérica que le dicen justicia al caso. Tenemos las normas, ahora apliquemos la justicia a cada uno de los casos. Muchas gracias, mi querida Rogelio. Este es un ejemplo de los más enriquecedores, porque efectivamente, ¿por qué estamos atendiendo y por qué pedí el apoyo de tu experiencia? Porque todos estos ejemplos y todo esto que has podido advertir a lo largo de los años en las juntas, eso es tendiente al cumplimiento del convenio 111. Todas estas resoluciones son tendientes al cumplimiento del convenio 111, al marco de los derechos fundamentales de no discriminación, y creo que aquí con esto podemos dejar como conclusión, no sé si estés de acuerdo conmigo, que paulatinamente, como bien dices, vamos avanzando sobre, primero, el conocimiento y segundo, el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, más aún por encima de todo, a las normas fundamentales. Y eso implica muchísimos cambios, incluso cambios hasta en el pensamiento jurídico, hasta en el pensamiento de la sociedad, hasta en la cotidianidad de las relaciones laborales privadas y públicas, y esto tiene que hacer un cambio para la sociedad en general, por consecuencia, una aportación a la justicia social y como resultado, un pequeño granito de arena para lograr paz en el mundo, que es el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo.
Así es, y comparto contigo estas conclusiones y también no quiero que el auditorio pase desapercibido que es un cumplimiento de un convenio bajo dos líneas que se van a encontrar en un punto, pero que inician siendo paralelas. El cumplimiento en sitio, que es en la fuente de trabajo, la obligación que tenemos como empleadores de dar cumplimiento, y que si existe un conflicto es ahí donde se van a juntar estas líneas, será entonces también ante las autoridades que se ventile este conflicto. Muchas gracias, maestra Jazmín, por tu invitación. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, mi querida Rogelia, de verdad es un lujo tener tu experiencia en estos foros y el Colegio de Profesores también extiende este agradecimiento por medio de la constancia que me voy a permitir leer. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo otorga la presente constancia a la maestra Rogelia Gómez Vargas por su sobresaliente conferencia en la 7ª sesión de Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, por mi raza hablará el espíritu, el día de hoy, 23 de febrero de 2022, y lo signa nuestro presidente del colegio, el doctor Enrique Larios. Mi querida Rogelia, gracias, es un lujo platicar contigo, y al auditorio le agradecemos también el favor de su compañía, agradecemos el espacio a la dirección de la Facultad de Derecho, la participación de mis compañeros. Marisol, muchas gracias por el apoyo. Eduardo, muchas gracias por el apoyo. Jimena, quienes nos apoyan desde la transmisión. Y pues, Rogelia, ha sido un gusto compartir esta hora contigo. Muchísimas gracias, maestra Jazmín. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que ya mencionaste, también al doctor Larios por ser coordinador y apoyarnos, y a la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces, pues nos vemos en la siguiente transmisión de este programa Justicia y Paz Sociales, Derecho Internacional del Trabajo. Que tengan todos muy buenas noches. Ya salimos de Facebook. Listo, profesora, ya estamos fuera de Facebook. Muchísimas gracias, Roge. ¿Cómo